Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. El día de hoy vamos a analizar el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Recordemos que este hecho lamentable ocurrió a la salida de un evento de campaña en el norte de Quito, en un colegio. Este hecho ha conmocionado no solo a Ecuador, sino a toda América Latina. Más adelante vamos a presentarles todos los detalles de este análisis. Estamos compartiendo con ustedes imágenes de lo que fue este lamentable hecho que dejó como resultado de la muerte de Villavicencio. Estaremos hablando el día de hoy con el coronel Max Campos. Él es criminólogo, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Muy buenos días, agradecido a ustedes por la invitación. Estamos aquí consternados más que todo un hecho de esta naturaleza y estamos para darlo a conocer a la comunidad y por supuesto a la sociedad latinoamericana. Sí, los familiares de Villavicencio dicen que la seguridad falló. Usted es experto en esta materia. Quisiera que, según su experiencia y los detalles de este caso que se han conocido hasta este momento, nos diera su análisis de qué pudo haber fallado en la seguridad. Bien, creo que debemos iniciar manifestando que solo a 10 días de las elecciones anticipadas que nuestro país está por dárselo, se da un hecho de esta naturaleza tan execrable. Tan execrable, ¿por qué? Porque estamos viendo que se ha convertido esto en un magnicidio definitivamente. Al estilo de Colosio en México y por supuesto Galán en Colombia, recordarán situaciones en las cuales conmocionaron a la comunidad en general a nivel Latinoamérica. Y hoy en día en Ecuador estamos viviendo lo mismo. Al respecto de su pregunta, se manifiesta y se dice inclusive por declaraciones de la esposa de Fernando Villavicencio que él debió haber salido por la parte de atrás del edificio donde se estaba dando el evento correspondiente, conjuntamente con otros candidatos a asambleístas. Sin embargo, él salió por la parte delantera y de esta manera, prácticamente la escolta de seguridad no tenía un trabajo, o mejor dicho, una estrategia a seguir para proteger adecuadamente al candidato. Es ahí cuando se ven las imágenes prácticamente que lo que hace es ingresar a una camioneta que no tiene las seguridades debidas y por supuesto no está preparada la escolta correspondiente. Y ahí es cuando ejecuta el sicario la violencia, la muerte o los disparos correspondientes a la víctima, en este caso de Fernando Villavicencio. Lo que hacemos nosotros es hacer un pequeño análisis de entender cuáles fueron las causas y por supuesto cuáles son esos factores de riesgo que de alguna u otra manera entró en este proceso el candidato Fernando Villavicencio. Y lo único que nosotros queremos manifestar es que estos hechos execrables nos han conmocionado a la ciudad y a la comunidad y lo que hace es despertar el interés, por supuesto, de que el Ecuador está viviendo una ola de violencia y que debemos preocuparnos profundamente las autoridades en tratar de buscar la solución a esta problemática. En medio de este panorama de inseguridad que usted ha descrito muy bien para ponernos en contexto a nuestra audiencia, se subestimaron las amenazas. Mucha gente se pregunta por qué no tenía el chaleco antibalas o por qué no llegó esa camioneta blindada que de alguna manera pudo haberle garantizado su seguridad física. Sí, prácticamente se subestimaron. Tomen en cuenta que Fernando Villavicencio ya había dado a conocer, inclusive denunció a la Fiscalía General del Estado un atentado, o mejor dicho, denunciado respecto a que ha sido amenazado con la finalidad de que en un momento dado puede ser atentada su vida. Ya lo denunció. En ese sentido, todo el sistema de seguridad debió haber estado alertado. Es decir, debe haber tenido todas las estrategias necesarias que permitan la seguridad, en este caso, de Fernando Villavicencio. Sin embargo, existen situaciones en las cuales no se cumplen estos procedimientos que normalmente el sistema de seguridad del candidato así debe hacerlo. No entendemos la lógica de por qué él salió, por otro lado, perdón, a ingresar a una camioneta que no tiene las seguridades, y más aún cuando podemos observar en las imágenes que no tiene la protección
como debe ser a candidatos, a personajes importantes. Sí, genera suspicacia lo que señala la esposa con mucha impotencia de que salió por un lado equivocado, donde no se podía garantizar su seguridad. Hablan de 3 cordones de seguridad. Usted que es experto en esta materia, ¿cuáles fueron los puntos vulnerables que pusieron en riesgo la vida del candidato? Bien, generalmente, en primera instancia, un equipo de seguridad que se supone que ya tiene alertado, con anticipación, por supuesto, que ha sido prácticamente llevado a este evento, donde también ya tenía anunciado ciertas situaciones de posibles violencia o atentado contra él, debió haber estado establecido varios cercos de seguridad. El primero, que es el personal, el interno, donde los expertos, en este caso los de seguridad, que deben portar chaleco antibalas, que deben tener todos los elementos necesarios para proteger a este caso la autoridad, no lo tuvieron. Pueden observar ahí, no tiene chaleco antibalas, y por supuesto tampoco los agentes. Por otro lado, el segundo cerco que debe estar es el de policía, de preventiva, el de, nosotros acá los llamamos la HUMO, el de que se encarga específicamente del control del orden público, en un segundo cerco, y por supuesto, ojo, también un tercer cerco que normalmente está el personal de patrulleros, de vehículos que acompañan, por supuesto, a la autoridad a este tipo de eventos. Sin embargo, aquí no vemos algunos puntos específicos, no vemos el procedimiento adecuado, y definitivamente hay algo que a nosotros nos preocupa en Ecuador, algo que de alguna u otra manera tiene que ver con situaciones como ya se había manifestado anteriormente, donde la mafia, la corrupción, las organizaciones delictivas están tras de toda esta situación. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Se habla de crimen organizado. Normalmente, según estas bandas relacionadas con narcotráfico que habían sido señaladas como parte de las investigaciones que desarrollaba el candidato presidencial en su carrera como periodista y también como político, se ha hablado, se ha especulado, algunos han dicho que se han otorgado la autoría, pero realmente, ¿quiénes pudiesen estar detrás de este hecho lamentable? Mismo lo ha dicho, lo ha denunciado en sus campañas, ex asambleísta fue, y también él denunció corrupción, y por supuesto la ola de violencia que se observa aquí en el país es debido a este tipo de organizaciones delictivas que tienen mucho que ver con el narcotráfico y el microtráfico en el país. Actualmente el país definitivamente se encuentra en una posición de violencia que ha llegado o ha escalado actualmente a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes a la presente fecha, y que se presume, y mejor dicho, se establecería de que llegaría a casi 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en el caso de Fernando Villavicencio? A él prácticamente quien amenazó de alguna u otra manera son organizaciones delictivas, pero tras de eso tiene que ver con mucha corrupción, porque él lo ha denunciado. Y quien se proclama autor de esto, salen videos que tienen que ver con organizaciones delictivas como los Lobos, pero ellos han desmentido prácticamente que no son los autores de este hecho execrable. Esto tiene que ver mucho más profundo, como situaciones, como les decía, como que pasó allá en Colombia, con Galán, y por supuesto con Colosio en México. Eso quiere decir que hay algo más atrás de toda esta situación que tiene que investigarse y que la Fiscalía tendrá que investigar, y a mi criterio que deberá nombrarse un equipo de investigación mucho más técnico, más profesional, inclusive con apoyo internacional y cooperación internacional, para esclarecer los hechos que llegó a la muerte de Fernando Villavicencio. Y más allá de esta situación, el pueblo ecuatoriano está muy preocupado. Debe existir transparencia frente a esta situación que estamos viviendo para ganar más confianza. Lo que nosotros como ciudadanos queremos es la paz, la tranquilidad, y para eso es fundamental unirse. Los otros partidos políticos, los demás candidatos han dado su nota de pesar, por supuesto,
pero de alguna u otra manera no es mejor dicho, necesario de que todos los candidatos se unan a plantear propuestas adecuadas relacionadas al ámbito de la seguridad en el Ecuador, y más aún, que sea integral y participativa. Nosotros estamos muy preocupados, queremos conocer la verdad de este hecho execrable y que no quede en la impunidad, así como han pasado muchos casos de esta naturaleza. ¿Es la primera vez que le quitan la vida, que asesinan a un candidato presidencial en Ecuador? En este caso es la primera vez. Días anteriores deben haber escuchado en los medios de comunicación un funcionario público, en este caso un alcalde en la ciudad de Manta, el alcalde de la ciudad de Manta, de esa misma manera fue prácticamente ejecutado, ¿no?, por sicarios. Pero actualmente es la primera vez que se da un caso de esta naturaleza, y a nosotros nos tiene conmocionados, reitero. Creo que el Ecuador en sí debe unirse. Necesitamos darle a conocer a los medios de comunicación, a las mismas autoridades, a los candidatos, que también la unión y con personas que de alguna u otra manera pueden aportar a la solución de los problemas y las causas que generan esta problemática de la violencia criminal en el Ecuador, puede ayudar. Necesitamos ser un país resiliente. Tenemos todas las capacidades suficientes como para salir de este problema, pero lo que se necesita aquí es unidad, voluntad y, por supuesto, trabajar juntos para una ciudad, un país libre de violencia y criminalidad. Sí, el presidente ordenó el estado de excepción por 60 días y aseguró que, como lo hubiese querido Villavicencio, se van a realizar las elecciones previstas para el 20 de agosto. ¿Qué supone, qué desafío supone en materia de seguridad para el país ir a unas elecciones bajo este panorama de violencia? No se van a suspender las elecciones, así lo ha manifestado el presidente de la República. Es un hecho que debe continuar, es un hecho que la sociedad necesita para que tenga la capacidad suficiente de analizar qué representante en el país va a tener con el firme propósito de trabajar y luchar contra estos flagelos que estamos viviendo. Más allá de eso, la autoridad del presidente pues ha nombrado o ha dictado un decreto ejecutivo para que de estado de excepción durante 60 días, donde se han movilizado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pues al control, como siempre lo ha hecho desde esta perspectiva, sabiendo que eso no es la solución, sino es una medida paliativa para que la sociedad entienda, asumo, desde el ámbito del Ejecutivo, que se encuentra trabajando en este aspecto que es el control en estos problemas de violencia y criminalidad. Sin embargo, no es la solución. Reitero, la solución es que exista una política clara relacionada a temas de seguridad ciudadana, violencia y criminalidad, y por supuesto la participación ciudadana es fundamental aquí. Usted es especialista en criminología y además en seguridad ciudadana. ¿Piensa que este hecho, que ha conmocionado no solamente a Ecuador, sino al resto de los países de América Latina, pudiese tener un impacto en el hecho de que la gente no salga a votar por temor a su propia integridad? Por temor y miedo no quiere hacerlo. Sin embargo, no estamos en esa capacidad de que el miedo se nos empodere o se apodere de la gente. Lo que necesitamos es que la gente salga definitivamente a dar su derecho al voto, estar en las urnas y por supuesto nombrar a quien ellos consideren, porque definitivamente aquella persona que de alguna u otra manera va a liderar el destino del país, del Ecuador, en el año y medio que corresponde, por supuesto, debe ser una persona que necesita apoyo no solamente de su equipo técnico, sino que de todo un grupo multidisciplinario para que apoye a esta autoridad a salir de estos problemas que estamos viviendo actualmente en el país. Un país que se está sumiendo al crimen y la violencia. Sí, el jefe de campaña de Villavicencio, quien además era su amigo, decía que él había liderado 260 denuncias en contra del expresidente Correa. Y quisiera saber cuál es su opinión según su experiencia, qué se sabe de estas 7 personas que detuvieron de nacionalidad colombiana. Usted es especialista en el tema de criminología y me encantaría conocer qué puede haber detrás, qué se sabe hasta ahora. Un grupo o una persona o un grupo de personas que actúan para ejecutar específicamente
un delito de esta naturaleza, tiene que estar preparado. A más de eso, tiene que ser parte de una organización. Y se supone que son parte de una organización porque actuaron deliberadamente como lo hacen los sicarios. Desde esta perspectiva, las conductas de estos individuos están asociados, ¿por qué? Porque son liderados por alguien, ¿verdad? Que es este grupo organizado, y tras de este grupo organizado, un cártel y una mafia, definitivamente, que es corrupta. Y considero que la corrupción es la madre de todas las violencias y, por supuesto, de las muertes que está pasando aquí en el país. Y que Fernando Villavicencio lo que hacía y buscaba era luchar contra esa corrupción. Y de alguna u otra manera existió esa amenaza por parte del candidato a quienes de alguna u otra manera estaban siendo en su futuro ya perseguidos o puestos futuramente, para perseguirles a quienes de alguna u otra manera, reitero, son los causantes de esta ola de violencia y criminalidad, más aquellas personas que son corruptas dentro de las instituciones de Estado, digo de Estado porque también están inmersos fuerzas del orden, me refiero a Fuerza Armada y Policía Nacional, que también existen y se ha salido en los medios de comunicación, que se encuentran inmersos en estos temas de corrupción y que también participan, por supuesto, en organizaciones delictivas para el narcotráfico y microtráfico del país. Gracias por su tiempo, por sus aportes informativos y por estar con nosotros y compartir con la audiencia sobre este hecho tan lamentable. Nosotros seguiremos en contacto desde Buenos Días y BPI TV. Feliz día para usted. Feliz día para usted también. Solamente decir que pedimos a la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, que se una y aporte a la solución de los problemas que causan esta violencia y esta criminalidad en los países. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando con Max Campos, él es criminólogo y además experto en seguridad ciudadana. A esta hora hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. De inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya regresamos con más información.